Buenos días. Continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, televisión de valores. Este país vive de puente en puente. La selección perdió, pero tranquilidad, hay que acompañar a Colombia en las buenas y en las malas. Fuerza, muchachos, a ganar ante Brasil. Invitada especial hoy en la entrevista con Adolfo Eje. Quiero saludar a la doctora Isabel Cuadros, médica psiquiatra. Bienvenida. Gracias, muy querido Adolfo. Ayer conmemoramos el Día por el Afecto a los viejitos, en contra del maltrato a la gente de la tercera edad. ¿Qué está pasando en Colombia con los viejitos y con los niños? Pues yo creo que la realidad es aterradora en términos de la violencia contra la persona que no tiene capacidad de defensa. Hay una tendencia creciente, según reporta Medicina Legal, en los viejitos. Hay alrededor de 1.500 personas de edad que son reportadas en Medicina Legal por violencia. De manera que es una tendencia creciente. Pareciera que no es tanto, pero indudablemente la tendencia no es la más sana. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y eso que no se ha trabajado en la forma de detectar las violencias contra los ancianos. Muchas personas creen que se murió el viejito porque era anciano y resulta que hay violencia detrás de esa muerte. Y si no se busca, pues obviamente no se va a encontrar. Eso habla mal de la sociedad, una sociedad que desprecia a los viejos, una sociedad que maltrata a los niños, una sociedad que guarda a los viejos en el cuarto de San Alejo. Sí, pero también tendríamos que decir que en este momento la realidad es muchísimo mejor porque por lo menos estamos viendo que esas son conductas inaceptables. De lo mismo que la violencia contra las mujeres pues es una violencia inaceptable. Antes no la veíamos, siempre ha existido. Si usted mira las crónicas, por ejemplo, de las autoras Pachón y Muñoz, usted ve que leer el periódico en esa época, en 1910-20, era lo mismo que estarlo leyendo ahora. Es decir, la violencia contra los niños siempre ha estado ahí, la violencia contra la persona mayor también. Es decir, es un poco la falta del Estado de Derecho en la cabeza de las personas. Porque si nosotros tuviéramos las reglas de que no se puede utilizar la fuerza contra una persona indefensa, pues obviamente tendríamos unos niveles de violencia menores. Ahora, llevamos realmente muchos años en los cuales no ha habido una atención adecuada de salud mental. Entonces, obviamente tenemos una gran cantidad de personas con una psicopatología importante que no tienen tratamiento. Visibilizar es un paso adelante. Sin ninguna duda, yo creo que tenemos que hacer toda la campaña para que haya muchísima más atención en la salud mental de las personas. Muchos de estos hombres que usted ve tan agresivos en la ciudad tienen estrés postraumático, han sufrido violencia, han sufrido accidentes y entonces tienen algo que a mí me parece muy importante de hablarlo, que se llama atribución hostil, y son las personas que usted las roza y ellas no creen que fue un accidente que usted los rozara, sino que intencionalmente usted quería golpearlos. Y así pasa en el carro, pasa en el semáforo, pasa con los peatones. En Bogotá pues realmente el respeto por los peatones, eso sí se ha perdido mucho. Uno tiene nostalgia de antanas, ¿no? De que hablaba de la cultura ciudadana que hace la vida más fácil. Sí, esos son aspectos para destacar de una administración como la de Antanas Mocus. Sin ninguna duda. La cultura ciudadana que hay que recuperarla en Bogotá. Sí. ¿Qué está pasando con los niños? Pues yo creo que con los niños la situación es sumamente grave. Tuvimos una racha hace poco con la que inauguraron a la doctora Plazas en la dirección del ICBF, que realmente pues son cosas impredecibles que pueden pasar, como los asesinatos de los niños y demás. Pero mire, nosotros en el hospital donde yo estoy vemos fracturas de cráneo en bebés todas las semanas, es decir, el niño lo estrellan contra la pared, de manera que es una cosa realmente muy dolorosa y son muertes que muchas veces los medios de comunicación no registran, a veces se pasan como si fueran muertes accidentales que no son, de manera que hay que hacer un esfuerzo por vigilar qué está pasando con los niños y las niñas. Hay que, lo que yo llamo las gafas rosadas, hay que esconderlas, porque mientras sigamos pensando que somos tan buenecitos y que no le hacemos daño a las mujeres, a los niños y a los ancianos, pues realmente las cosas no van a cambiar. Necesitamos obviamente unos cuerpos de investigación mucho más fuertes, necesitamos una protección que pueda realmente tomar medidas antes de que el niño esté muerto o esté severamente lesionado. De manera que yo diría que la situación es mejor ahora, Adolfo, porque hay sociedades en las cuales ni siquiera se ve. Las dictaduras típicamente nunca ven la violencia. Durante muchos años en la dictadura de Pinochet, Chile sostenía que no había violencia doméstica.
¿Y en Colombia sí hay violencia doméstica? Por lo menos la vemos, la medimos. Los colombianos a veces nos quejamos mucho de Colombia y tenemos una tendencia a ver todo lo negativo y no ver nada de lo positivo que está pasando. Y en esa dirección, pues obviamente es muchísimo mejor ver la violencia, medirla. Colombia, la estadística es muy buena. Entonces, pues nosotros medimos, sabemos, estamos por lo menos monitorizando lo que pasa con la violencia. Hay otros países en los que ni siquiera existe un sistema de protección. ¿Qué nos dice la estadística sobre casos concretos? Secuestro, desaparecidos, maltrato. Pues, digamos que ahí tenemos una serie de medidas como indirectas, porque nosotros no sabemos qué pasa después de que, por ejemplo, Medicina Legal hace un dictamen sexológico. Entonces estamos alrededor de 21.000 casos. ¿21.000 casos de maltrato físico? De maltrato físico. Sí. Eso es lo que maneja, sí, lo que llega a las estadísticas, claro, que llega. Digamos lo que se llama el delito blanco, no el delito negro que no se conoce. Porque uno no sabe qué pasa después de los dictámenes que hace Medicina Legal, ¿no es cierto? Y tampoco sabemos qué pasa después de los de abuso físico, que son bastante importantes. Entonces, uno diría, mire, y hay otro problema que nosotros sí quisiéramos llamar la atención, que son los niños desaparecidos. Estamos alrededor de 22.000 casos. Alarma, un momento, alarma esa cifra. Sin ninguna duda, yo tuve que mirarla 2 veces, 22.000 casos. 22.000 casos de niños desaparecidos en Colombia. Sí. Entonces, y los medios solo registran el caso del secuestro de la niña del director de y hay protección. otra chiquita que está desaparecida hace tiempos, pero claro, me excusa con ustedes los medios, pero a veces se le pone más atención a un caso que a otro y uno a veces no sabe cuál es la razón. No es problema general. Hay secuestrados de primera, de segunda, de tercera categoría en Colombia. Así es, sí. Hay desaparecidos de primera, segunda y tercera categoría en Colombia. Eso es lo que tenemos que eliminar. Sin ninguna duda. Yo tuve que mirar 2 veces la cifra porque la última vez que había una investigación que la hizo El Tiempo y otra investigación que la había hecho hace por lo menos 15 años la Defensoría del Pueblo, la cifra era 4.000. Entonces, cuando uno le dice, me espera un momentico, ¿dónde están todos estos niños? Y le digo una cosa más grave todavía, el FBI en Estados Unidos le pone mucha atención a los casos de las desapariciones de los niños, porque si ese niño no aparece, óigame la cifra, en 24 horas aparece muerto o jamás aparece. Entonces, obviamente esto es una problemática que hay que ponerle cuidado, que hay que tener unos comités intersectoriales, porque obviamente esto tiene que ver con muchas organizaciones, instituciones del Estado, pero si los niños no aparecen rápidamente, no aparecen muertos. Bueno, para cerrar, una especie de ABC para contrarrestar el maltrato a los viejos, el maltrato a los niños. Yo creería que lo que tenemos que hacer son programas en extenso de salud mental. Yo creo que hay una cantidad, por ejemplo, de personas adictas, hay una cantidad de personas con estrés postraumático, hay obviamente psicopatía, que eso sí pues es de competencia de la Fiscalía y del sistema criminal de los países, porque los psiquiatras pues ahí no tenemos nada que hacer, pero yo sí creo que necesitamos mucha más salud mental. Si usted tiene un niño severamente enfermo, severamente perturbado por la violencia que ha sufrido, si es un niño con ideación de suicidio, resulta que en Bogotá usted tiene 30 camas para los niños y casi ninguna son unidades especializadas, de manera que la salud mental... ¿Y para la gente de la tercera edad? Igual, son muy poquitos, es un poco más, porque pues la tercera edad entra, digamos, dentro de toda la parte de psicogeriatría y entonces hay hospitales psiquiátricos especializados para personas adultas, no para personas ancianas, pero para personas adultas sí hay mucha más oferta, pero los niños están en unas condiciones terribles y hay niños severamente perturbados que pues el papá y la mamá ya no pueden hacer algo para manejarlos y hay que tenerlos por lo menos un tiempo en una institución psiquiátrica, pero especializada para niños. Pero como le digo, hagan el ensayo de buscar cuántas camas hay para niños en Bogotá y no hay más de 30. La desproporción es evidente. Bueno, vamos a ampliar este tema en el programa de la noche, los niños y el conflicto que vive el país. Ese es el tema del gran debate con Adolfo. Gracias por venir, doctora Isabel Cuadros, Fundación Afecto. Y esto es lo que necesitamos en Colombia, mucho afecto. Necesito una cuña. El 2, 3 y 4 de agosto hacemos el congreso que traemos gente internacional, estás invitado, y también pues todos nuestros televidentes que quieran aprender de maltrato infantil. Mire, esto es gratis y esto significa el afecto de los colombianos. Yo me paro, lo hago, es un abrazo que significa el afecto. Esto es gratis. Esto es lo que necesitamos los colombianos. Afecto, solidaridad, sí, amor, sí, mucho amor y tranquilidad, señor productor. Ya continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional. Regina. Violeta. Violeta. Violeta, estás acordándome de Violeta.